Como hemos comentado en programas anteriores, el pacto mafioso, la coalición autoritaria, esta gavilla de impresentables que detentan el poder desde el Congreso de la República, pretenden tomar por asalto, por la fuerza, el Ministerio Público. Lo están consiguiendo hasta el momento. El último blanco, el último objetivo ha sido la doctora Delia Espinosa, cuya situación actual se encuentra en una suerte de limbo, de interregno y de incertidumbre, sobre el cual vamos a conversar con ella. Doctora Espinosa, bienvenida al programa. Muchas gracias, señor Salinas. Un saludo para usted y para todo su público. Cuéntenos. Sí. Si hubiese que hacer una línea del tiempo para explicarle, no sé, a alguien que llega de Finlandia y no entiende qué cosa está pasando con la Fiscalía de la Nación, con el Ministerio Público. Sí. ¿Cuál es su situación? ¿En qué momento arranca este asedio, esta campaña de acoso y derribo contra usted? Sí, debo empezar por decir de que mi designación como fiscal de la Nación se produce el 18 de octubre del 2024. Asumo con juramento el 8 de noviembre, de manera constitucional, sin ningún tipo de cuestionamiento. Empiezo mi trabajo y desde los primeros momentos, pues obviamente empezaron cierto sector político a cuestionarme y empezó un poquito la campaña de desprestigio. Pero ¿dónde se instala la crisis en sí? Por culpa de la Junta Nacional de Justicia, el 16 de junio del presente año. Como a muchos televidentes les constará y recordarán, ese día, previo anuncio, solo anuncio de la señora destituida, ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había dicho que iba a ir a retomar su cargo por una resolución que emitió la Junta Nacional de Justicia con motivo de un procedimiento de nulidad de oficio, que no es de oficio, porque ella fue la que lo pidió. Bueno, el 16 ella llega sin registrarse, sin pedir siquiera, sin saludar, simplemente ingresa con un grupo de agentes, personas que tampoco se registraron, llega hasta el piso 9 y yo que estaba en una reunión, eran un poco 8 y 10 de la mañana aproximadamente, se me avisa de que habían ingresado de esa manera ciertamente violenta. Y mi propio personal de seguridad, ¿no? Me dicen, doctora, cuidado, no salga, porque el ingreso no ha sido el regular. ¿Y qué sucede? Recién me dan cuenta allí de la resolución que recién llega de la Junta Nacional de Justicia. Es decir, no se me había notificado para yo por lo menos prepararme y poder recibir correctamente a la señora que estaba supuestamente viniendo repuesta, y ahí es cuando leo y me doy cuenta de varios defectos e ilegalidades de la Junta Nacional de Justicia. Primero, que solamente viene firmado por el señor Gino Ríos. Cuando toda resolución, sea administrativa, judicial o de cualquier autoridad, el presidente de la Junta. Tiene que ser firmado, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, pero tiene que ser firmado por todos los que han tomado la decisión, no solamente por él. Y eso no lo digo yo, lo dice su propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y es verdad que incluyendo a la secretaria que tome el acta? No hay firma de ninguna secretaria. Eso es importante. Lo que sucede es que no me terminan de notificar nada solamente correctamente. La firma de Gino Ríos. Una copia con su firma y lo manda la señorita esta, una encargada de la Oficina de Procedimientos Administrativos. Ante eso, yo doy cuenta... Eso al mismo tiempo que Patricia Benavides pretendía entrar a su oficina. Había entrado con gente desconocida, señor Salinas. Como usted comprenderá, hay un protocolo de seguridad. Yo soy la más alta autoridad. Yo la verdad me asusté porque dije, ¿pero con quiénes han entrado? No sabemos que pueden tener algo peligroso. Y dicho sea de paso, después se supo que eran policías, que eran agentes, hasta gente del ejército. Y obviamente son gente que camina armada. Entonces... En ese momento, cuando tomo conocimiento, luego hacemos una reunión virtual con los señores fiscales supremos, el doctor Pablo Sánchez, el doctor Villena. La doctora Zoraida Ábalos estaba de licencia. Virtualmente, porque como nos habían bloqueado hacia la sala de Junta de Supremos, no se pudo hacer presencial, y yo les pongo en conocimiento de este oficio que no viene dirigido a la Junta de Fiscales Supremos, sino viene dirigido solo a mí. Y ahí es donde
el famoso artículo 3 de esa resolución 231 dice: ofíciese a la fiscal de la Nación para que reponga en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides Vargas. O sea, pretendía que usted saliera de su oficina y entrara a ella. Que yo la repusiera, pero es que eso es imposible y muchos lo han dicho. Hasta el propio Tomás Gálvez en su momento, cuando todavía no era repuesto, dijo que era inejecutable. La gente de verdad que conoce derecho dijo, es inejecutable porque yo no me elegí sola. A mí me eligieron mis pares de acuerdo al artículo 158 de la Constitución. Por eso es una elección colegiada de un grupo de, ¿no? Listo. Cuando yo les pongo en conocimiento, me dice, doctora, como ha venido el oficio hacia usted, usted responda de la manera como usted crea conveniente de acuerdo a ley. Y eso es lo que yo hago. Yo le devuelvo al presidente su oficio, su notificación, le digo, señores, hay varios errores, hay varios defectos, está incompleta la notificación. Eso se lo pone por escrito usted, Por a Gino escrito, Ríos, claro, presidente de la Junta Nacional de por Justicia. Por escrito, y allí empieza toda la crisis en el Ministerio Público. Vinieron los de prevención a tomar conocimiento, vino la fiscalía de turno, también levantaron acta, estuvo toda la mañana la señora allí con la cinta puesta, lo cual no correspondía, pero a partir de allí se inician una serie de situaciones que luego yo he terminado como estoy ahora. Como la Junta Nacional de Justicia no logró su propósito, porque la señora se tuvo que retirar luego de la 1 de la tarde. Ya, pero ese fue el primer embate, digamos, Sí, el primer arietazo que sí. prácticamente casi golpea su puerta. Fue un plan. Si yo abría la puerta y ahí esas personas que estaban hasta con armas, yo di, Dios mío, felizmente no abrí la puerta, porque si abría la puerta ahí hubiera habido problemas. Porque la señora dijo, voy a reponer... ¿Y esa falta de seguridad cómo se da? No, ahí hubieron descoordinaciones desde el gerente de seguridad que se le había dado las pautas y que siempre se le dio las pautas. Señor Salinas, toda persona que desea conversar con fiscal de la Nación, así como con un ministro, con el presidente, con quien sea, pide agenda, pide cita. Ella entró como si fuera ya la dueña, como si ya fuera prácticamente la fiscal de la Nación, porque entra con la cita. Y eso no es correcto. La forma es que se anuncie, se registren todos y se sepa con quiénes, qué personas van a acceder, incluso con su abogado, el señor Peña. Pero si eso no pasó, puede inferirse que hubo complicidad, digamos. No, eso fue prácticamente como si fuera un asalto, porque nadie puede entrar a una entidad pública de esa forma, es imposible. Imaginemos que en la Junta Nacional de Justicia alguien quiere entrar así, imposible, ¿verdad? Claro, llaman a la comisaría y bueno... Pero entraron de esa forma y ahora, por esa situación, es lo que a mí actualmente se me tiene procesada y suspendida. Pero vamos cronológicamente. Sí. El día 16, luego de esa junta, nos declaramos en sesión permanente. El día 17, al día siguiente, se emite un comunicado haciendo una línea de tiempo sobre cómo se ha dado la destitución de la señora Benavides y cómo constitucionalmente yo asumo como fiscal de la Nación. Se reafirma la autonomía del Ministerio Público y se reafirma mi condición de fiscal de la Nación legítimamente elegida. Ese es un comunicado público que sale el 17. 17 de junio. De junio. Al día siguiente. El día 23, bueno, para esto los demás días... El señor Gino Ríos seguía presionándome, incluso públicamente, porque el 24 en la noche, recordarán que salieron ellos en una especie de comunicado en su mesa redonda, sí, en la que incluso a mí prácticamente me advierten que van a hacer uso de la fuerza pública. Me manda documentos de que si yo no cumplo con su orden, que me van a mandar a la fuerza pública. Imagínense, y eso no es atribución de la Junta Nacional de Justicia, eso es atribución de los jueces, no de un órgano administrativo como es la Junta Nacional de Justicia. Ellos lo que han cometido es usurpación de funciones, abuso de autoridad, o sea, en realidad hay un montón de delitos. Un golpe de Estado. No, prácticamente, porque han cometido, pues yo he dicho, están coleccionando delitos. Eso ocurre el 24, el 24, pero el 23 ya se había emitido un nuevo acuerdo de Junta de Fiscales Supremos. ¿Cuál es? Pidiéndole a la Junta Nacional de Justicia que nos aclare, que nos diga
cómo se puede ejecutar su orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿El argumento cuál era? El De la Junta. No, simplemente porque como están insistiendo de que ella debe entrar como fiscal de la Nación. Entonces, ¿Pero por qué? ¿Porque sí? Por eso le pedimos a la Junta Ya, ok. y vamos a oficiarles para que nos explique de qué manera vamos a ejecutar lo que ellos están ordenando. Porque Benavides había sido bien... Bien destituida. Destituida. Sino que con esa nulidad de oficio, que dicho sea de paso, no tiene las 7 firmas que exige la ley, sino 6 nada más. Bueno, esa Faltaba es una de las la del cosas doctor Tábara. del doctor Tábara, y que él públicamente también salió a explicar qué cosa estaba pasando al interior de la Junta y que es totalmente irregular. Entonces, cuando nosotros le mandamos 2 oficios con uno reiterativo, nunca hasta la fecha, señor Salinas, no han contestado, no han absuelto esa consulta. Y yo les digo por qué. Porque no hay manera de ejecutarla. Era un imposible jurídico. Porque eso era pasar por encima de la autonomía, de la decisión que tomó la Junta de Fiscales Supremos para elegirme por los próximos 3 años. Pero la Junta Nacional de Justicia quería imponerse y no son superiores a nosotros, como también muchas personas están confundidas. Las órdenes son administrativas de la Junta Nacional de Justicia y al ser cuestionable, eso ya se tendría que ver ante el órgano jurisdiccional, ante el Poder Judicial. Pero ellos quisieron imponerse. Al fracasar, ellos continúan y continúan, pero ¿qué sucede? Se da la suspensión el día 24, se da la suspensión por un caso penal que tiene la señora Benavides. Recordarán, el juez Segismundo León decreta una suspensión por 36 meses sobre Patricia Benavides. Sí. Eso detiene un poco las cosas, todo como que vuelve la tranquilidad. A cierta normalidad. A cierta normalidad. Pero sucede que el día 30 de julio, en apelación, el Poder Judicial, la Sala Suprema, bajo la dirección del doctor César San Martín, revoca esa suspensión judicial. La revoca y reaviva el tema. Lo vuelve a reavivar. El día 31, a mí, o sea, a la Fiscalía de la Nación, ¿sabe qué nos notifican? De un segundo caso que tenía la señora Benavides, también por destituida, mire, destituida por un segundo caso, notifican recién una resolución que se redactó el 23 de junio. Ojo a esa fecha. Tiene fecha de redacción 23 de junio, en la que en ese segundo caso que estaba destituida le modifican a suspendida por 6 meses. Toda resolución, desde el momento que es emitida, recién allí se cumplen sus efectos. Por lo tanto, ella estaba formalmente, digamos, ya no destituida, sino suspendida. Por lo tanto, esa suspensión también hacía imposible que ella asuma como fiscal de la Nación. Todo eso es un tema legal y de eso se trata, de respetar la legalidad. A pesar de ello, los abogados y los aliados que tienen, muchos abogados que yo solía respetar, pero ya les he perdido total respeto profesional, porque han salido a decir lo que no se debe decir, de que yo no he respetado, de que yo estoy en rebeldía. ¿En qué espacios? Espacios públicos, en entrevistas, en diversos medios de comunicación, en ¿Cuáles? periódicos. Por ejemplo, bueno, les dan mucho espacio en RPP, en Canal 4, en Canal, ¿cómo se llama? Canal 5, ¿no? Y así, en diversos redes Willax, sociales. Expreso. Por supuesto, Willax, ¿no? Desinformando a la población de que yo era la que estaba desacatando una orden que me da la Junta Nacional de Justicia. Pero la gente no sabe de que la Junta Nacional de Justicia no coloca al fiscal de la Nación, no nombra, no impone y no restituye al fiscal de la Nación. Solamente esa es una labor, atribución, potestad de la Junta de Fiscales Supremos. Antes de continuar con la línea de tiempo, ¿a qué atribuye usted esta campaña de asedio insidiosa, difamatoria en estos espacios Willax, Expreso y compañía? Porque son parte de ese grupo de poder. ¿Qué ha hecho usted para incomodar a estos
¿cómo llamarlos? Detentadores del poder. del poder y E que instrumentos de los detentadores del poder, como la Junta lo Nacional que he de hecho, Justicia. primero preocuparlos y luego asustarlos, aterrarlos y luego enojarlos para que empiecen esa campaña de demolición contra mí, mediática, inventando, incluso atacando hasta mi tema patrimonial, que la Contraloría ya dijo que no tengo ningún desbalance porque yo misma me puse en manos de la Contraloría, cosa que no hacen muchos o casi ningún funcionario público, alto funcionario, pero eso es lo que he hecho, cumplir con mi trabajo, perseguir el delito, señor Salinas. Yo no soy amiga ni de políticos, ni de empresarios, ni de periodistas, usted recién lo conozco personalmente y así. Yo me manejo como profesional y me he preparado para eso, de perseguir el delito porque sí, nosotros permitimos la impunidad, permitimos que la criminalidad campee, eso quiere decir que van a haber malos funcionarios, funcionarios corruptos, y la población es la pagana de todo esto. Y la población es la que está viendo que hay impunidad al más alto nivel y el derecho penal solo sirve para perseguir a los más humildes o a los que no tienen recursos, no tienen abogados. Esa es la labor de un fiscal de la nación. Pero ¿con quiénes en específico se ha metido usted? Bueno, con varios que he encontrado elementos de prueba y me he visto precisada, conforme a la ley me ordena la Constitución, a presentar denuncias constitucionales, empezando por la señora expresidenta de la República, ¿no? Por casos ya conocidos, cirugía, caso Rolex, ¿no? También contra algunos congresistas, como por ejemplo el famoso caso de los doble sueldo, que también me han llevado con denuncia constitucional, a la que persigue el delito, porque ahí, señor Salinas, ha habido aprovechamiento indebido del cargo. Y yo se los he probado, la semana pasada se los he explicado con manzanitas por qué los he denunciado. Y sí han cometido delito. Ahora que ellos lo quieran disimular o quieran desinformar, hablando de su famosa inmunidad, yo quiero decirles algo, si hago un pequeño paréntesis. La inmunidad sí existe, pero para el congresista que cumple escrupulosamente con los principios y garantías que la Constitución contempla. Pero si hay un congresista que se favorece con un proyecto de ley, con una propuesta legislativa que lo va a favorecer a él y a un grupito muy selectivo de personas, y no para el universo, entonces eso ya no protege la inmunidad parlamentaria. Y esa es la coherencia que hay en una interpretación constitucional. La inmunidad no es para hacer lo que le da la gana al congresista, no es para que legisle como quiera, no. ¿Por qué? Porque estaría yendo también contra los propios principios, normas y lo que regula la Constitución del Estado. Pero permítame seguir con la línea de tiempo. Mire, el día 25 de junio, ya después tomé conocimiento, ya había presentado contra mí un señor que lo presentan como ex regidor de Moquegua, el señor Miguel Caya, pero deberían presentarlo con su verdadero título o condición. Él es un activo militante afiliado a Aprista. Él me denuncia ante la Junta Nacional de Justicia por haber desobedecido a la Junta Nacional de Justicia. Para esa fecha, señor Salinas, yo también ya había recurrido al Poder Judicial para mi acción de amparo. ¿Cuál es la relación entre Patricia Benavides y el APRA? Porque gracias. Sí, me permite. Sí, es simultáneo, ¿no? Ya. Es que la presencia, el apoyo, el blindaje del APRA a Patricia Benavides ha sido más que evidente en más de una oportunidad. No, y hasta la fecha. ¿Por qué? Los señores que la han patrocinado desde un comienzo y que incluso le hicieron un homenaje en el Colegio de Abogados. Sus abogados, el señor Jorge del Castillo. Sí. El señor Abanto. Humberto Abanto. El señor Peña. Bueno, el señor Salas Beteta. ¿Todos apristas? No me consta solamente y porque ya son vinculados. Bueno, pero de los que sí nos consta hoy en día, porque ya anunciaron sus candidaturas, son el señor del Castillo y el señor Abanto, ¿no? Quien dicho también, digamos de paso, es que tiene una acusación formal por lavado de activos. Bueno, sucede que el APRA... Y forma parte del elenco estable de Willax. Sí, bueno, de verdad que es cotidiano. Bueno, que ellos pueden expresarse. Lo que yo critico públicamente es que mienten, distorsionan la verdad de las cosas. ¿En qué cosa mienten? Por ejemplo, cuando el señor Abanto salió a decir
que ya el solo hecho de que la señora Patricia me haya mandado el escrito para su reincorporación oportuna, eso ya surte efectos jurídicos y no es verdad. La parte interesada no puede notificar. Quien notifica es la entidad, la Junta Nacional de Justicia. Para decir, ese es un pequeño ejemplo. Y así, en otras cosas que van distorsionando, que yo he desacatado. Y ellos saben que eso es mentira. En un Estado de Derecho, como lo que ellos querían era que yo le entregue pacíficamente el cargo. ¿Sabe, señor Salinas? Ahorita yo estaría destituida. Porque si yo le entrego el cargo, yo estoy yendo contra el artículo 158 de la Constitución y eso significa infracción a la Constitución. El fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, yo no puedo deshacerme así por así de mi condición. Yo podría haber renunciado, yo podría haber declinado, ¿no? Listo. Es que eso quisieron. Por eso me mandaron solamente a mí el oficio. No mandaron a la Junta. Porque la puntería... A la Junta de Fiscales Supremos. La puntería, yo me di cuenta, era contra mí. La puntería por varias razones. Una de ellas, querían que la señora vuelva a ser FN y querían que yo deje de investigar porque me volví incómoda. Y como el señor Salguán había dicho en alguna oportunidad, el congresista, que yo no soy cordial ni amistosa. Bueno, yo soy muy cordial y educada, pero amistosa con el poder no es necesario. Y además, si soy amistosa, les voy a ofrecer ¿qué? Impunidad. Que no voy a ser excesiva, como dijo el señor Tomás Gálvez, que ha sido excesivo. Pero cuando me denuncia, volviendo a la línea de tiempo, cuando me denuncia el señor Caya, lo recogen inmediatamente y ahí me inician el procedimiento administrativo disciplinario por no haber repuesto a la señora, por no haberla recibido como se merece. ¿Así le pone? Sí, por no haberla ¿Por escrito? por no haberla atendido. Sí, ahí está. Es el segundo cargo que me atribuyen. Por no haberla recibido ese día y haber llamado a Junta de Supremos. O sea, que la incorpore así como sea al caballazo. 3, por haber cerrado, haber impedido el ingreso de ella, como que he bloqueado, he ordenado cerrar todas las puertas. Eso no es mi labor, eso es labor de vigilancia, de seguridad. Y 4, de haber instigado al personal, por lo que se hizo la vigilia, por haber instigado que todos se opongan al reingreso de ella. Cuando esa vigilia ha sido un acto de oración, y ahí está hasta la religiosa que trabaja también, una asistente que es religiosa nos dirigió en la oración. Todos estaban asustados, estábamos asustados con lo que había y con lo que ya se estaba anunciando que podían intervenir en cualquier momento el Ministerio Público, porque se corrían muchas voces, señor Salinas. Por eso, y no fue mi idea, fue idea de los trabajadores, compraron entre ellos sus velitas, todo. Y no es la primera vez que se hace una vigilia en el Ministerio Público. Yo sé que eso ha surgido burlas, pero me tiene sin cuidado, pues la gente mediocre se burla. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Me inician, me citan, pero para esto ya estábamos luchando con mi acción de amparo. Se pide una cautelar, me la rechaza el doctor Torres Tazo en un primer momento, apelo. Va a la segunda instancia y la segunda instancia le corrige y le da pautas. Torres Tazo es un juez. Segunda instancia es una sala, la tercera sala superior constitucional. Pero es un juez. Son 3 jueces, Ya. 3 jueces, un colegiado. Los 3, muy bien, le declaran nulo su rechazo, su resolución que me rechaza y le dicen usted vuelva a emitir una resolución. Y es así como el 13 de octubre se emite mi medida cautelar. Mire, 13 de octubre, mes y medio ya. Y la Junta Nacional de Justicia empieza con sus argucias, con su campaña de demorar. Le da 5 días más 2, 7, porque les notifican electrónicamente. Muy bien, se demoran y dicen que ya cumplieron y que en realidad solamente es un cargo el que sería la medida cautelar, pero los otros 3 no. Leguleyadas que no me voy a detener porque en realidad no quiero enredar al público. Lo concreto es que se demoran hasta el 10 de noviembre que nuevamente el juez les corrige y ahí les dice, señores, es por los 4 cargos, ustedes tienen que cumplir y les da otra vez 2 días. Pero cuando notifica eso se equivocan en la casilla, el juzgado se equivoca y se vuelve a perder una semana más, señor Salinas. Yo no sé si eso ha sido error o bueno, ahí alguien, yo le dije al señor juez, acá hay un personal que de repente está por ahí también
no trabajando correctamente. Bueno, se demora todo eso hasta el 18 de noviembre, último, el 18 que ya se vuelve a notificar y surte efecto supuestamente. Yo voy el 25 para allá, que me reponga, el martes pasado. Y el juez dice, no, ahora sí vamos a emplazarlos de ser denunciados penalmente. Doctora, les voy a dar 2 días más. Y así sale su resolución. Como comprenderá todo eso, y ha habido gente que ha estado apoyando en las calles, gente espontánea, que ha estado muy indignada. Incluso llegaron a subir, porque son públicos, llegaron a subir, estuvieron ahí, bueno, levantando la voz. Pero hay y una todo. resolución judicial que solicita su reposición. Sí, exacto. Pero ¿y eso por qué no se ha dado hasta ahora? Es No entiendo. criterio del juez. Yo también le he expuesto, le he dicho, doctor, yo no pretendo que usted haga lo que yo le digo, pero ya está la medida dada. El que ellos cumplan o no cumplan ya puede ser una cuestión de figurativa o simbólica. Pero yo ya debo ser repuesta, por favor, le digo. Y simultáneamente, señor Salinas, ya estaban corriendo en el Congreso, Sí. porque obviamente eso sí yo lo tengo clarísimo, que articulan mucho entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso. Eso está, Articula- eso está está más clarísimo. que claro. Porque, Pero digamos, o sea, sí. una orden judicial, una orden de un juez, ¿no debería Sí. cumplirse? No, es que la Junta Nacional de Justicia no quiere cumplir y no la va a cumplir nunca, porque sería desdecirse. ¿Sabe cuál es el punto también ahí de inflexión para ellos? Que si ellos cumplen o simplemente reculan, se detienen en lo que Sí. están haciendo, saben que van a responder por la ilegalidad en esa resolución que pretendió reponer a la fuerza a Patricia Benavides. Lo que quieren ellos, ahora sancionándome, porque buscan destituirme finalmente, ellos lo que quieren es convalidar su orden. Quieren convalidar, y porque están con investigaciones en la Fiscalía, por delito de prevaricato. La por, Junta, la los miembros de la Ju- Junta. Los miembros, los 6 miembros, por todas las ilegalidades e inconstitucionalidades. Que son 7. Que son los 6 que decidieron. El doctor Tábara no. Ya, ok. El doctor Tábara no. ¿Y sabe qué es lo peor que ha ocurrido? Cuando mi abogado me comunicó, me dice, doctora, en este caso que la están procesando y que la van a suspender o que la quieren suspender, solamente están 6, no están los 7. ¿Qué pasó? Lo han abstenido al doctor Tábara. Y la figura de abstención no la aplican los compañeros. La figura de abstención es personalísima. Por ejemplo, yo me abstengo. Yo me abstengo Yo, es una voluntariamente. Claro, la Mi figura- libre albedrío está plasmado acá. No, lo que han No. hecho, han torcido la figura y lo han abstenido al señor Tábara, lo cual es inconstitucional, ilegal. O sea, están pisoteando las leyes, los reglamentos. Pero no les importa. Desde ahí nomás, ya todo es nulo. Y lo peor de todo, desde el día 13 de octubre, con la medida cautelar, una de las órdenes fue detener todo procedimiento, todo proceso que esté contra mí. Manam, como dicen en la sierra, no han detenido su investigación. Me han citado, me citaron, citan a los testigos, a los gerentes del Ministerio Público, recaban documentación. No han querido, se han sentado en la resolución, en la orden judicial de detener ese procedimiento. ¿Y cuál es la lectura? Están avanzando, porque luego, con la pretendida protección del Tribunal Constitucional, han presentado su competencial para que detenga ahora mi medida Que cautelar. es un competencial. Un proceso competencial quiere decir de que la Junta Nacional de Justicia le pide que ponga orden al Tribunal Constitucional, que declare Que es del fujimorismo. que declare el Tribunal Constitucional que el Poder Judicial no puede intervenir en una competencia natural, regular de la Junta Nacional de Justicia, que es disciplinar a jueces y fiscales. Es correcto, no puede entrometerse en el procedimiento de disciplina, pero hay un detalle. El mismo Tribunal Constitucional el año pasado, en otra jurisprudencia, dijo: en el competencial, cuando se afectan derechos fundamentales de la parte, ¿no?, afectada, en este caso yo, ahí la competencial no puede
digamos, protegerse. No es que se está desprotegiendo las competencias de la Junta Nacional de Justicia. Lo que sucede es que la Junta Nacional de Justicia sí ha afectado mis derechos fundamentales. ¿Cuáles son? Dos. Nunca me citó antes de ordenarme que reponga a la señora Benavides. Nunca me citó, me dijo, vamos a escuchar a la señora fiscal de la Nación. Y no motivó. ¿Qué quiere decir motivar? No dio explicaciones, razonamientos, justificaciones, no dijo nada razonable para que explique por qué me ordena que yo reponga a Patricia Benavides. No hay ni una línea. Y eso lo ha dicho mi abogado en audiencia pública. Esas son afectaciones a mis derechos fundamentales. Yo soy la fiscal de la Nación, yo tengo una línea de carrera, tengo un proyecto de vida. Y ahora, por hacer mi trabajo y por defender la autonomía del Ministerio Público, por hacer que ellos cumplan con la ley, ahora ellos me quieren defenestrar, me quieren hacer daño a mi carrera. El día de ayer, entrevistando al ex fiscal supremo, el doctor fiscal Cuba Villanueva, que me parece que tiene una trayectoria impecable. Así es. Y comentábamos sobre su caso, hablábamos también sobre este escándalo que ha escalado a nivel internacional, ya llegado a Naciones Unidas, y hablábamos sobre lo que ha dicho la relatora de Naciones Unidas, la relatora Margaret Satterthwaite, que a la letra dice: atacar a la fiscal Delia Espinosa mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como fiscal suprema y fiscal general de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país. Así es. Dice mucho más, pero, por ejemplo, en otro acápite, me alarma bastante que la Junta Nacional de Justicia haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez que ordenó su reincorporación. Sí. Me preocupa aún más que estos ataques sigan intensificándose y me sorprende que el 25 de noviembre, ahorita nomás, la Comisión Permanente del Congreso debatiera y aprobara una moción para inhabilitar a la fiscal Espinosa por 10 años. ¿Qué escenarios se le presentan a usted en los próximos días, horas, semanas? Sí, como se dan cuenta, ya los organismos internacionales, empezando por la ONU, se han percatado de que este es un plan cerco, ¿no? Sí. Que en lugar de que el plan cerco vaya sobre los verdaderos criminales, se viene contra quien está el plan haciendo... está clarísimo. Quieren tomar por asalto el Ministerio Público y ustedes un obstáculo y la quieren sacar. Es que quieren impunidad porque se vienen las elecciones. Ninguno de los candidatos o los que se quieren reelegir es lógico. Yo creo que no estoy diciendo nada del otro mundo. ¿Qué rol juega acá Tomás Aladino Gálvez? Bueno, él ya se presentó por su propia boca, ¿no? Uno es esclavo de sus palabras. Él ha dicho de que todo lo que se ha hecho antes en Fiscalía de la Nación, o sea, yo, ha sido excesivo. 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 Se le fue la mano. No, es que... No, y lo más triste es que me consta que él cuando fue... recién tenía unos cuantos días de incorporado como interino y no ha leído ninguna de las carpetas que yo he trabajado. Ni una. Entonces él está hablando al aire y lo que ha ido a ofrecer es que simplemente no va a ser gran cosa, o bueno, pues él sí tal vez es muy amistoso. Pero el escenario que a mí se me presenta y ahorita, con lo que me quieren inhabilitar mañana, es tan grosero, es tan desesperado por parte del Congreso, que me están atribuyendo algo que yo no he hecho. ¿Qué cosa? Firmar un reglamento que sí lo elaboró, lo aprobó y lo firmó el ex fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, el año pasado, el 14 de octubre. Eso me atribuyen a mí. Entonces, o sea, la quieren sancionar por algo que no por hizo hechos usted, ajenos, sino por Villena. Por hechos ajenos. ¿Por qué? Porque un reglamento solo es potestad, es labor del fiscal de la Nación que está en funciones. Yo no era todavía fiscal de la Nación. Yo era una de las supremas.
Esos reglamentos solo salen de Fiscalía de la Nación, no salen de la Junta de Fiscales Supremos. Hay documentos, hay un informe que refiere eso. Lo que sucede es que no han querido leer, no han sabido leer, o bueno, es una persecución desesperada. Es para evitar que yo siga o que yo retorne al cargo que me corresponde legítimamente. Y porque saben que yo no tengo ningún hecho que se me pueda reprochar. Las 6, 7 u 8 denuncias constitucionales que se me han inventado en el Congreso, todas son por haber hecho mi trabajo. Todas son por haber cumplido con mi labor de perseguir el presunto delito. Y eso le molesta a un sector político, ¿no? Ahora, una cosa que llama mi atención. Ayer, insisto, tuvimos acá al doctor fiscal Víctor Cubas Villanueva, ex fiscal supremo, Sí. profesor de la San Marcos, un tipo intachable, ¿no? Defendiendo con argumentos sus posiciones, cuestionando duramente el rol de la Junta Nacional de Justicia y el del Congreso de la República. Preocupado porque no se cumplía una orden de un juez. Pero yo no he escuchado a sus colegas Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena. No entiendo ese silencio sepulcral, administrativo, casi monacal. ¿No deberían pronunciarse? Hace rato. Yo lo dije en una de mis primeras entrevistas. ¿Por qué creen que no lo hacen? ¿Por miedo? ¿Porque ya se van a jubilar? Y están Lo jubilando? dije, sí, lo dije y eso, bueno, bajo riesgo de que se tome a mal mis palabras, pero yo jamás ofendo, simplemente di una impresión de que era por miedo, por temor. Y eso pues lo han utilizado obviamente en los oponentes para decir que yo estoy insultando, que los he llamado cobardes. Yo no he dicho esa palabra. Yo lo que he dicho que sí, ha habido, sí, evidente. Es lo que a mí me viene a la cabeza porque no encuentro otra explicación. Salvo que No, alguien usted por no lo ahí dice, pero a piense, mí sí me huele a cobardía, ¿no? ya, ahora, porque yo no quiero pensar que ellos también se alineen, ¿no? Con lo que pretende de mala Claro, manera el Congreso. Eso no, eso pero está como han descartado. sostenido algunos analistas, ellos, por lo menos Sánchez y Ábalos, están a puertas de su jubilación. Si se ponen bravos en esta historia, podría caerles la guadaña encima, ¿o no? No necesariamente, porque cuando la unión hace la fuerza. Y cuando una institución autónoma como lo es el Ministerio Público, si estuviéramos todos unidos, incluso en las demás instancias, a mí me sorprende que los superiores o los provinciales, bueno, los provinciales, un grupito ahí adepto, pues, no adepto a mí, mejor dicho, que pidieron ya que haya una nueva elección de fiscal de la Nación. ¿Se da cuenta? Sí. Pero qué raro que el año pasado el doctor Villena estuvo 10 meses de interino y nadie pidió que haya ya una elección de nuevo fiscal de la Nación. 10 meses, todos tranquilos, esperando la situación de la señora Benavides, respetando. Pero esta vez, apenas han pasado 2 meses y ya hay desesperación de Según algunos. Expreso, este es un lío interno de personas No. en la Fiscalía de la Nación. No es un lío interno. Lo que sucede que todavía, como en toda entidad pública, así como hay muy buenos elementos, también hay malos elementos. Hay elementos que tienen intereses. Serán personales, serán políticos. Todavía hay cuellos blancos. Lo que pasa es que están camufladitos por ahí. Todavía hay cuellos blancos. Y eso no estoy diciendo nada del otro mundo. Y no es atacar a mi institución, a la que yo quiero muchísimo. Sino que hay que ser sinceros, hay que ser hidalgos, ¿no? En reconocer que hay todavía elementos que deben ser identificados y en su momento retirados, sancionados, con pruebas, por supuesto. Pero lo que yo sí reitero es de que si hay un silencio de los doctores, primero que no le están haciendo bien a la institución, porque la Junta de Fiscales Supremos es el máximo honor que uno tiene en integrar y lo primero que tiene que hacer es cuidar, salvaguardar, proteger la casa. Y para eso... La institución. La institución, es nuestra casa.
Y acá no se trata de que ya me voy a jubilar, con todo Que respeto a los además que doctores, está que yo los tratando de ser aprecio. cooptada por esta Así es. gavilla de impresentables Mire, que detentan el poder y defienden economías criminales. Eso es alucinante. Cuando uno ingresa a ser fiscal, Sí. es un reto, porque el fiscal es el que tiene que perseguir lo peor que ocurre en la sociedad, que es el delito. Entonces, si un fiscal va a tener temor, ya deja de ser fiscal, ya no es un fiscal con la personalidad, el perfil que se necesita. Yo lo he dicho, yo me estoy jugando la carrera. A mucha honra lo hago por mi institución, por mi país, porque la verdad no debe darnos temor. El temor hacia Dios, eso sí, como mujer de fe, pero temor ante los ataques arteros, los ataques mentirosos, infundados, inventos. Yo no tengo miedo. No tengo miedo que me denuncien 500,000 veces. Toda mi vida me han denunciado, investigados, condenados. Como dije, estoy acostumbrada a que me llenen de papeles, pero yo siempre con la verdad. La verdad es una sola y en este tipo de procedimientos la verdad salta a la vista y cada poblador ya se está dando cuenta. Yo no soy dueña de la verdad. La verdad es objetiva, es palpable, se ve y se lee. Allí, y ahí yo sí me acojo. No me aferro al cargo, al puesto, al sueldo. Yo me aferro a defender la democracia en principio y los valores que ésta representan. La justicia, la transparencia, la verdad, la honestidad. Mañana porque es un día clave en su caso. Es un día clave porque me quieren inhabilitar a la fuerza. Y la ¿De qué manera? Precisamente porque me están atribuyendo infracciones constitucionales y delitos por ese reglamento en el que yo no tengo nada que ver. ¿Y eso dónde se va a decidir? A las 10 de la mañana en el Pleno del Congreso, que he sido citada, vamos a ir con mi abogado. Así es, que sí, mi abogado, el doctor Rodolfo Pérez. Sí, vamos a hacer una, que está acá presente, vamos a hacer una brevísima pausa para presentar al abogado, el doctor Espinosa, y que nos cuente un poco qué cosa es lo que va a ocurrir mañana. Pausa y regresamos. No se vende ni se calla. No hay neutralidad frente al abuso, ni objetividad ante el dolor, solo el deber de mirar sin pestañear, aunque duela, aunque tiemble la voz. Cada historia oculta un rostro, cada cifra un silencio y cada verdad una pregunta sin respuesta. La verdad a fondo, donde el miedo no alcanza. Parte final del programa. Hemos estado conversando con la fiscal Delia Espinosa. Ahora vamos a conversar con su abogado, el doctor Rodolfo Pérez, porque mañana el Congreso quiere inhabilitar, quiere neutralizar, quiere sacarla como sea a la doctora Delia Espinosa porque no quiere que vuelva a ser fiscal de la Nación. Doctor, bienvenido. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, mañana tenemos la sesión del Pleno del Le ruego Congreso. que se pegue al micro para escucharlo mejor. Mañana tenemos la sesión del Pleno del Congreso. Y el Pleno del Congreso ahí tiene que tomar una decisión donde no votan los miembros de la Comisión Permanente que votaron la semana pasada a favor de inhabilitar a la doctora. Como bien se ha estado señalando, este es un hecho histórico, porque por primera vez en el Perú, y creo que en el mundo, se va a inhabilitar a una fiscal de la Nación, es decir, la máxima autoridad de persecución del delito en un país, por hechos que no cometió. Creo que esto es un hecho que se va incluso a estudiar en las facultades de Derecho en el Perú y en el mundo. La doctora Delia Espinosa... Y por razones políticas. Además, obviamente, si son hechos inventados, porque son hechos inventados, obviamente son razones políticas, que tienen que ver con que el hecho de que la doctora ha investigado a congresistas, ha investigado a líderes políticos
y evidentemente no ha mirado, parece que acá hay que investigar mirando a quién. Y la doctora ha hecho investigación imparcial. Eso incomoda, eso fastidia, eso es un estorbo para los grupos políticos que manejan el Parlamento. Entonces, no han encontrado otra manera de alguna manera, sacar a la doctora del juego institucional, porque la doctora efectivamente es la fiscal de la Nación y tiene una resolución que la repone, y no hay nada que puedan hacer al respecto que inhabilitarla por hechos que no cometió. Supuestamente por haber firmado un reglamento que no firmó y por haber integrado la Junta de Fiscales Supremos. Que firmó otro además, que firmó el doctor Villena. Y señalan también de que, bueno, como ella integró la Junta de Fiscales Supremos, entonces tuvo que conocer. Pero en ese mismo proceso, la propia doctora presentó un informe de la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, donde señalaba de que nunca hubo una Junta de Fiscales Supremos donde se trabajó ese reglamento. Por lo tanto, se le están atribuyendo hechos que ella no cometió y que ella ni siquiera conoció. Entonces, ya esta es una situación parecida a ese famoso libro de Kafka, del Proceso, de que se levanta una persona, se levanta el personaje principal y señalan de que había sido calumniado porque sin haber hecho nada malo se encontró detenido. Bueno, la doctora parece que algún político le tiene alguna antipatía porque sin haber hecho nada malo, el día de mañana tiene que comparecer. ¿Qué cree usted que va a pasar mañana? Yo creo que los congresistas van a tener que medir muy bien lo que van a hacer, porque las consecuencias políticas van a ser devastadoras. Creo que la ciudadanía está mirando esto y a estos congresistas, más que importarles el Estado de Derecho, creo que les interesa mucho el tema electoral. Entonces, creo que ellos están ahorita de alguna manera midiendo la situación. Obviamente nosotros vamos a hacer una defensa técnica en lo jurídico, pero también vamos a hacer una defensa política de las consecuencias políticas que tiene una decisión de estas características, porque estarían entrando a los libros de historia, pero mal, de una manera errónea, por primera vez destituyendo una fiscal de la Nación en el Perú y en el mundo por hechos falsos, por hechos inventados. Si mañana vencen las fuerzas oscuras y vence la arbitrariedad y el capricho y el cargamontón, ¿no? Porque eso es más o menos lo que se le viene a la doctora Espinosa. En un futuro, si eventualmente recuperamos la institucionalidad democrática, ojalá, después de las elecciones, ¿qué sanciones o procesos podría venírsele a quienes voten por la inhabilitación permanente o como fuese de la doctora Espinosa? Efectivamente, los congresistas están sometiendo a la doctora a un juicio político, pero por lo tanto un juicio público. Y nosotros en ese juicio político vamos a demostrar que estos hechos son falsos, que son inventados, y se lo vamos a demostrar a todo el país. Y todo el país va a ver lo que los congresistas están cometiendo. Si los congresistas aún así se animaran a ello, pues los congresistas estarían cometiendo delito. A ellos no les asiste la inmunidad del artículo 93 de la Constitución, en este caso, porque ellos estarían ejerciendo... ¿Qué cosa es el artículo 93? Ellos tienen una protección de que el artículo 93 señalan de que no son responsables por sus votos ni por sus opiniones. Entonces, con esa mentada inmunidad, ellos están ahorita haciendo lo que les da la gana en el Congreso. Pero la ventaja que tiene el juicio político es que todo el país está conociendo lo que ellos están haciendo. Entonces, si ellos, ya sea para bloquear sus investigaciones o simplemente por un tema de venganza política contra la doctora, la sancionan de manera inconstitucional y arbitraria, estarían cometiendo delito de abuso de autoridad y delito de obstrucción a la justicia. Y tendrían que, ante un nuevo Congreso, responder penalmente y civilmente, porque también lo hemos conversado con la doctora. En ese sentido, las reparaciones civiles no van a venir del Estado. Vamos a encargarnos que vengan de su bolsillo, porque esto ya se terminó, pues. Sí. Esto ya se terminó. Que sean porque también se critica mucho cuando
por inconductas de funcionarios públicos, el Estado tenga que responder patrimonialmente. Esto ya no debe ser así. Los congresistas de su bolsillo, porque a la doctora le están causando un daño laboral, patrimonial, a su honor, a su prestigio. Sí, sí, sí. Le están exponiendo además a una inseguridad tremenda con la inseguridad ciudadana que está ocurriendo hoy. Y ellos van a tener que pagar de su bolsillo si es que ellos cometen eso. Esto ya se terminó. Y creo que, discúlpame Pedro, solamente para terminar, es importante que la ciudadanía esté vigilante. Lo hemos conversado con la doctora y toda persona, todo ciudadano o ciudadana que nos quiera acompañar el día de mañana en esta defensa pública, en este juicio público, es bienvenido. Porque esta es una lucha por la democracia y por la autonomía del Ministerio Público y por la lucha contra la corrupción y por el futuro de nuestro país. Doctor Espinosa, para terminar. Mire, para terminar, debo dar una terrible noticia de que sí, lo que yo de alguna manera sospechaba, creo que ya lo estoy confirmando con la mala actuación del juez Juan Fidel Torres Tasso. ¿Qué ha pasado? Él dijo que al mediodía ya iba ya a resolver. El día de ayer han estado presentando varios escritos de la Junta Nacional de Justicia y han presentado una al mediodía. Y acá dice, de hoy. dando cuenta el escrito presentado por la emplazada, o sea, la Junta Nacional de Justicia, con fecha 1 de diciembre del año en curso, téngase presente lo solicitado. ¿Qué cosa han solicitado? Dice, a fin de mejor resolver la incidencia, previamente ofíciese al Tribunal Constitucional a fin que a la brevedad posible tenga a bien cumpla con informar a esta judicatura el estado actual del proceso competencial iniciado ante el Tribunal Constitucional y su respectiva medida cautelar, expediente número tal, ofíciese en forma virtual a su correo institucional y O sea, en forma... ¿le están soplando la pluma al Tribunal Constitucional para que decida? Señor, le están dando más tiempo, mejor dicho, le está diciendo, Tribunal Constitucional, apúrate para que saques la medida cautelar y me bloqueas mi medida cautelar. Eso le está diciendo el juez. Y yo públicamente denuncio eso, voy a denunciar a este juez, porque ahora, ya con esto, estoy confirmando que él no se equivocó en la casilla. Me hizo demorar una semana, me hizo demorar otra, para que en el Congreso me sigan acorralando y hasta que avancen con su competencial en el Tribunal Constitucional. Ya están todos alineados, hasta el Poder Judicial. Qué fuerte. Señora Presidenta del Poder Judicial, hago un llamado público porque hasta ahora su silencio también es bastante extraño, por decirlo menos. Esto ya es avasallador de mis derechos fundamentales, pero si con eso creen que yo me voy a detener, no me voy a detener. Yo tengo mucha paciencia y tengo mucha resistencia. Tarde o temprano, todos los que hacen y también los que omiten, los que están en silencio también, porque el silencio es cómplice. Totalmente. Todos van a Complicidad responder, pura. todos van a responder. Esté o no esté en el Ministerio Público, yo voy a continuar con mis acciones legales porque me voy a hacer respetar. No crean, eso no se termina acá. Pero el Poder Judicial entonces ya está también tomado con esto. ¿Se da Qué cuenta? alucinante. Le está diciendo al Tribunal Constitucional, Qué avísame, de una alucinante. vez avísame para ver si se detiene o no. Le está diciendo, resuelve mi caso particularmente. Sí, y sí. yo renuncio y ya Tribunal Constitucional, tú encárgate. Porque Claro, como no, Fujimori, encárgate. No, Tribunal Constitucional, no, Fujimori, encárgate. porque está cuidando su ratificación el señor juez. Triste, qué triste. Está cuidando su ratificación. Tiene miedo. Fuerte. ¿Se da Qué cuenta? Ahí está. fuerte. Bueno, habrá que seguir. O sea, ya Ministerio bregando. Público tomado. Casi tomado. O sea, a estas alturas es prácticamente tomado. Y Poder Judicial también. Y el Poder Con esto Judicial, ya no, pues, sí, si sí, no sí, respeta sí. Qué fuerte, ¿eh? su propia medida cautelar, porque hasta el momento que han presentado, hasta ahorita, Qué fuerte. no hay nada registrado en el sistema del Tribunal Constitucional, no hay nada colgado, no hay nada, o sea, no existe. Están redactando, están corriendo. Están O sea, inventando derechos sobre la marcha. Un poco como sí, hablamos de la novela así del es, proceso. Así es. Todo. Qué O sea, alucinante, por o sea, Dios. todo porque se lo pide, mire, se lo pide el emplazado. O sea, el emplazado le dice al juez lo que tiene que hacer. Mire, el emplazado, ¿ah? Dice, no, un ratito, hay una competencial. Primero, y él lo llama incidencia. ¿Cómo va a haber una incidencia en una medida cautelar? La medida cautelar se cumple en sus propios términos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes deciden no ir mañana al Pleno del Congreso? No, igual me van a
A distancia me van a mandar un misil. Así Ya, de simple. ok. No, Mejor que esté ahí, que Claro, dé la hay cara y que- que haga no, la defensa totalmente. pública. Sí, No, algunos sí. dicen se muere luchando. Yo no voy a morir luchando. Simplemente voy a decir la verdad de las cosas. Y me van a escuchar los señores. Siempre con respeto, con altura, como es mi estilo. Pero, bueno, pues, a ver si tienen un poco de vergüenza. Doctor Pérez, Muchas doctor gracias, Espinosa, muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes por su presencia. No les digo suerte porque veo que la suerte ya está echada, ¿no? Sí. Pero qué escándalo. No, ya este juez ¿Qué ya se desenmascaró. Se desenmascaró. Y continúa la toma de instituciones en el Perú día a día. Y como vemos, el Poder Judicial es el que sigue. Pero si está mutis. Está mutis. No. El silencio cómplice además de tus colegas No, fiscales pues no. supremos. Es un escándalo también. Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, el Un propio verdadero Villena. fiscal Es realmente su cobardía tiene pura. personalidad. Un verdadero fiscal defiende su autonomía. Pero, en fin, si se va a defender primero la comodidad o la pensión, qué pena. Qué pena. País de cobardes. Así acabamos. Gracias, doctor Pérez. Gracias, doctor Espinosa. Muchas gracias.